¿Qué tal? Buen día a todos ustedes. ¿Qué tal, Lucas? Buen día, Brigitte, buen día. Jonathan, buen día, Janina. ¿Qué tal, Omar? Buen día, Yanela. ¿Qué tal, Ey? Buen día, Kareli. ¿Qué tal, Nicole? Buen día, Andrea, buen día, Lucía. ¿Qué tal, Lucas? Buen día, Rosa. Buen día, Davy. Bien, hoy vamos a hablar sobre géneros literarios, figuras literarias y también parte de la literatura griega. Vamos a mencionar algunos aspectos fundamentales, ¿no?, sobre esta producción literaria. Así que vamos a comenzar. ¿Qué tal, Valentina? Buen día. Recuerden que vamos a desarrollar géneros, figuras y literatura griega, ¿ya? Como estamos en el ciclo repaso, se entiende que vamos a desarrollar estos temas con una mayor profundidad y rapidez también, porque tenemos que resolver preguntas, ¿no?, que están vinculados, ¿no?, a estos temas. Así que comenzamos, ¿no? Hacer un pequeñito repaso, ¿no? A recordar un poco de la teoría respecto a géneros, figuras y literatura griega, ¿ya? Y luego hablaremos ya o lograremos desarrollar algunos puntos esenciales. Así que comenzamos de una vez. A ver, respecto a los géneros literarios, recordemos, el género épico, recuerda que para San Marcos, el género épico, lírico, están en un mismo plano, ¿no? Perdón, épico, lírico y dramático pertenecen a lo que se llamaría los géneros primigenios. Y el género narrativo estaría vinculado con el género épico, ¿no? Ese es para San Marcos. No hay que olvidarnos de eso, ¿no? ¿no? No se olviden de eso, los géneros literarios, ¿ya? Bien, teniendo en cuenta estos detalles, empezamos con el género épico. A diferencia de otros géneros literarios, el género épico tiene la presencia del narrador y por tanto se narra acontecimientos, cualquier tipo de acontecimientos, ¿no? El género narrativo es para otras universidades, recuerda, ¿no? San Marcos solamente nos pide tres géneros: épico, lírico y dramático. Y el narrativo estaría incluido en el género épico, ¿no? Pero para otras universidades, recuerda que ellos piden cuatro géneros literarios: épico, lírico, dramático y narrativo, ¿no? Así que están desde la visión post-aristotélica. Claro, para la Uni, para la Callao, para Villarreal, por ejemplo, ¿no? Se habla sobre los cuatro géneros literarios. Pero como nosotros vamos a San Marcos, vamos a hablar de estos tres géneros literarios, ¿no? Bien, entonces el género épico, no te olvides, la presencia de un narrador. Pero vamos a por aquí deshabilitar las cámaras para que no haya filtración de imágenes. Ahora sí, ya está. Género épico, entonces, alusión de impersonalidad, tiende a ser lo más objetivo posible, ¿no? Necesita la descripción, es importante, ¿no? El elemento descriptivo. Y recuerden que en el género épico podemos encontrar estas especies: la epopeya, el cantar de gesta, el mito, la leyenda, la fábula, el cuento, la novela. Recuerdan que también pueden ustedes participar alzando la mano, yo les activo el audio, en todo caso, o también puede ser a través de los comentarios, ¿no? No se preocupen, he desactivado
la cámara de ustedes también para que no haya problemas cuando quieran activar de pronto el audio por ahí, se le escapa la cámara. Así que no hay problema en eso. Bien, epopeya, la Ilíada, la Odisea, por ejemplo, ¿no? Recuerda que en la epopeya, época antigua, se narra grandes hazañas de héroes. El Cantar de Gesta en la época medieval y se narra las hazañas de héroes que pertenecen a una nación. Por eso que es diferente a la epopeya. El Cantar de Gesta es más realista, utiliza elementos vinculados a la historia, acontecimientos históricos o personajes históricos, ¿no? Por eso que tiende a ser más objetivo que la epopeya. El Miocid, ejemplo de Cantar de Gesta. Mito, leyenda, fábula, cuento son narraciones breves. El mito tiene una base religiosa, leyenda una base histórica, la fábula un fin didáctico, el cuento es una narración breve y por tanto se le da mayor importancia a las acciones. Y la novela es una narración extensa, por tanto las acciones pueden ser lentos. El narrador puede focalizarse en diferentes personajes, profundizar en la vida de los personajes, entre otros. Tenemos entonces las características del género épico. No te olvides entonces la voz narrativa, el mundo exterior, porque se muestra el mundo exterior, se narra cualquier tipo de acontecimientos, ¿no? El género épico. Las obras pueden estar escritas en verso o en prosa. Las obras pueden ser de forma oral o de forma escrita. ¿Ya? O sea, no es una característica esencial del género épico, ¿no? Vamos con el siguiente género, el género lírico. A diferencia del género épico, el género lírico lo que busca es evocar emociones, cualquier tipo de emociones, ¿no? Aquí no está presente el narrador, sino la voz poética o la voz lírica o el hablante lírico, como también se le puede denominar, y tiende a ser subjetivo. Está vinculado a las emociones, a los sentimientos, por eso que es el más subjetivo de los tres géneros literarios. Entre las especies de este género encontramos la égloga, poema pastoril vinculado al campo, recuerda, ¿no? La elegía, tristeza, desolación. La oda, exaltación, pleitesía. Y la sátira, burla, ironía. Entonces, la égloga es un poema que está vinculado a la vida del campo, que la voz poética te sumerge en el mundo pastoril. La elegía, la voz poética, evoca emociones de tristeza, desolación, congoja. La oda, la voz poética, enuncia elementos de pleitesía, alabanza. Y la sátira, de ironía, burla. Y por acá nos menciona, Brigitte dice, la alusión de impersonalidad. Ah, en el caso del género épico, volvemos al punto inicial, cuando hablamos de alusión de impersonalidad quiere decir que busca ser lo más objetivo posible. ¿Ya? En el caso de la impersonalidad, o sea, que el narrador sea imparcial, que sea lo más objetivo posible. Bien, volvemos entonces al género lírico. Por acá nos menciona, profesor, y el madrigal también pertenece al género lírico. Estas no son las únicas especies, son las especies más representativas, ¿no? Tenemos el madrigal, el epigrama, la epístola, la canción, entre otros. Sí, el madrigal también es una especie del género lírico. Es un poema breve con temática amorosa. La oda es exaltación, pleitesía, alabanza. Esa es la oda, exaltación, pleitesía, alabanza. Eso es la obra vinculada a las odas, ¿no?
Y por acá Jonathan nos menciona, profesor, dice, ¿es lo mismo el poema épico y las epopeyas? No. O sea, en temática se parecen mucho, ya en temática, ¿no? Porque hablan sobre estas exaltaciones de los héroes, ¿no? En temática. Pero el poema épico es culto que las epopeyas, porque las epopeyas nacen a través de la oralidad, una producción vinculada a lo popular, mientras que el poema épico tiene un lenguaje culto. Entonces ahí está la diferencia entre la epopeya y el poema épico. A ver, por acá nos menciona Adriana, un ejemplo de égloga. No sé si ustedes habrán escuchado sobre la égloga primera de Garcilaso de la Vega. El dulce lamentar de dos pastores, Salicio Nemoroso. Y la voz poética empieza ahí a enunciarnos, ¿no? Salicio que está sufriendo por Galatea en medio del paisaje de la naturaleza, ¿no? Porque Galatea no le hace caso, ¿no? Le empieza a hacer esquiva. Más dura que mármol a mis quejas, y al encendido fuego en que me quemo, oh Galatea, dice, ¿no? Y de pronto Nemoroso, que sufre por la muerte de su amada Elisa y está en el mundo pastoril, ¿no? Y alrededor de este mundo pastoril empieza a desfallecer, ¿no? La naturaleza. Ya, eso es un ejemplo de églogas, ¿no? Justamente se titula así, ¿no? Égloga. Égloga primera, segunda y tercera. La égloga primera te habla sobre Salicio y Nemoroso. Por ejemplo, en un pasaje de las églogas dice aguas cristalinas, menciona, ¿no? Puras aguas cristalinas, árboles que estáis mirando en ellas, verde prado, y empieza a describir un poco el paisaje, ¿no? Que ahí está un elemento de égloga. Y por acá nos menciona, profesor, ejemplo de oda. Sería una obra que habla sobre un culto que alaba a alguien. Puede ser un poema de alabanza, ¿no? O de pleitesía, puede ser una oda. Por ejemplo, Fray Luis de León tiene una obra llamada A la vida retirada. Y en esta obra, A la vida retirada, hay un elogio de la vida, ¿no? Vinculada a la naturaleza, alejarse de la ciudad y estar plasmado en el mundo pastoril. Entonces es una oda, porque está elogiando esta vida apacible. Se elogia esta vida apacible. Ujú. Oda a la vida retirada. Y por acá Jonathan nos menciona, profesor, un ejemplo de poema épico, la Eneida. La Eneida es un poema épico. Stephanie nos pregunta, estás mencionando entre el poema épico y la epopeya, la diferencia está en su lenguaje. El poema épico tiene un lenguaje culto y nace a través de la escritura. La epopeya nace a través de la oralidad y su lenguaje es popular. Por eso que hay una diferencia entre la Ilíada y la obra La Eneida. La Ilíada es una epopeya y la Eneida es un poema épico. La Eneida tiene un lenguaje culto, ¿no? Solemne. En cambio, la Ilíada no tiene un lenguaje culto y solemne. San Marcos pregunta, acá nos están mencionando Valentina, si solamente preguntan sobre la clasificación épico, lírico, dramático o también sobre las especies, o sea, sus subdivisiones. No solamente sobre el género, también preguntan sobre las especies. Ujú. Por eso que tenemos que saber estas especies. No te van a preguntar sobre especies no conocidas, ¿no? Por ejemplo, han preguntado sobre las églogas, la elegía, la oda, ¿no? Por eso que lo mencionamos aquí. Han preguntado sobre los géneros también. Sobre los géneros han preguntado sobre sus características, ¿no? Y cómo los diferencian uno tras otro. Ujú.
Por ejemplo, el género dramático, tenemos en cuenta que el género dramático representa acciones. Toda obra que pertenece al teatro está vinculada al género dramático, o sea, nace para ser representada. San Marcos, por ejemplo, puso un fragmento sobre un pasaje de una obra Voz de Sangre, ¿no? Y mencionara qué características se puede presentar en esta obra que se suscribe en un género literario, ¿no? Entonces ahí se veía de pronto el uso del diálogo, por tanto estaría presente en el género dramático, ¿no? El uso del diálogo y las acciones, ¿no? Ya, esa sería la respuesta, ¿no? Así pregunta San Marcos, ¿no? O de pronto pone un fragmento de un poema y señala, ¿no? Según la emotividad de la voz poética, señale usted a qué especie de este género lírico pertenece, ¿no? Y te ponen alternativas, ¿no? Y te puede poner, ¿no? Una oda porque expresa un llanto por la pérdida de un ser querido, pero tú sabes que oda no es un llanto por la pérdida de un ser querido, ¿sí o no? Entonces es falso, ¿no? En la siguiente alternativa de pronto te ponen eh, una égloga porque logra mostrarnos el mundo campestre a través de esta voz que se sumerge en la vida del campo, ¿no? Ya, ahí está la respuesta correcta, ¿no? Y así te pueden preguntar San Marcos, ¿no? La Eneida no, Stephanie. La Ilíada y la Odisea sí. La Ilíada y la Odisea sí. Pero la Eneida no. Bien, el género dramático, tragedia, ¿qué quiere decir? Obras que representan acciones funestas, final catastrófico para los personajes, ¿no? Final desgarrador, triste, ¿no? La comedia, un final feliz y se desarrolla acciones jocosas, graciosas, burlescas. El drama une elementos de la tragedia con elementos de la comedia, pero con un final feliz. Recuerda que para el teatro griego, la tragedia estaba vinculada a la aristocracia. Los personajes centrales pertenecían a esa clase social. El auto sacramental es una producción teatral evangelizadora. Recuerda que aparece en la época medieval y busca evangelizar, temática cristiana. Y el entremés se parece a la comedia porque son piezas teatrales breves con sentido jocoso, burlesco. Pero son breves, recuerda el entremés. No dura más de 8 minutos, incluso mucho todavía es 8 minutos. Es una pieza muy breve, 2, 5 minutos, ¿no? El drama une elementos de la tragedia con elementos de la comedia, con un final feliz. Ese es el drama. O sea, une algunas acciones trágicas con acciones jocosas y burlescas, pero con un final feliz. Por eso se diferencia de la tragedia, se diferencia de la comedia. La tragedia, solamente acciones funestas, final trágico o desagradable. La comedia, acciones jocosas, graciosas, un final feliz. Y el drama, recuerda que combina esos dos. Todos los géneros literarios pueden utilizar la prosa o el verso. Es obvio que las primeras obras literarias o las obras más antiguas están a través de la oralidad, ¿no? Y luego viene la escritura. El auto sacramental es una pieza teatral con temática cristiana. Pieza teatral con temática cristiana. O sea, adoctrinal, ¿no? Es verdad, y dice auto sacramental, dice, ¿no? Ahí falta una N. Auto sacramental debería ser. A ver, a ver. Ahora sí. El gran teatro del mundo. Auto sacramental. Ahora sí, sacramental. Ujú. El gran teatro del mundo. A ver, aquí. Respondan.
Vamos ahora sí con las preguntas. A ver, respondan aquí. ¿Cuál debería ser la respuesta correcta? Te he puesto solamente 4 alternativas. Ya San Marcos está con 5 alternativas, ¿no? A ver, dice, marca la alternativa que contiene la afirmación correcta sobre los géneros literarios. ¿Cuál sería la respuesta? Lean con cuidado, detenimiento. Claro, vamos a ver. Vamos a prender la cámara por ahí. Vamos a estar con la pose de duda. A ver, por acá que nos dicen. A ver, Kareli nos dice la B. Yanela la B también. Jonathan 3 y 5 también la B. Por acá Evel también la B. David también la David nos dice la D. Paolo la B. La D. La B. La D. Stephanie nos dice, profesor, en todas las obras se usan verso y prosa. Es en todas las obras. En todos los géneros literarios sería, ¿no? En todos los géneros literarios se puede utilizar tanto la prosa o el verso. En todos los géneros. ¿Ya? En todas las obras no, pues no necesariamente, ¿no? Algunas obras se utilizan en prosa, algunas en verso, ¿no? Pero en todas los géneros literarios pueden estar presentes, ¿no? Muy bien. La mayoría entonces está señalando, mira, algunos recién están incorporándose. ¿Qué pasó? ¿Por qué recién están ingresando? ¿Dónde han estado? La respuesta, efectivamente, para los que recién han llegado también, la respuesta es la B. Correcto, ¿no? Vamos a ver por qué de pronto las otras no pueden ser, ¿ya? A ver, explicación. Dice, las obras que se inscriben en el género lírico, y acá te deciden, solo utilizan el verso, solo utilizan falso, ¿sí o no? No solo, ¿ya? Así que, falso, no solo, ¿ves? Puede utilizarse también la prosa, la llamada prosa poética. Claro, por acá Stephanie también nos está diciendo, ya que el género dramático lo plasma en el escenario y el lírico puede ser tanto oral y escrito. Ujú. ¿Hay mayor carga objetiva en los relatos? Sí. La novela y cuentos también. O toda manifestación épica. Mira, hasta aquí todo correcto, ¿sí o no? Y luego dice, cosa contraria se percibe en las expresiones poéticas. Bueno, hasta aquí también correcto, ¿no? Porque contrarias al género épico. Pero luego dice que nos vincula con el mundo exterior y este de aquí ya lo malogra porque el género lírico no está vinculado al mundo exterior, sino al mundo interior. Por eso que es falso. En la 3 dice, en las obras dramáticas las acciones son representadas en un escenario correcto, mientras que las obras pertenecientes al género lírico pueden manifestarse a través de la oralidad de escritura correcto. Correcto ahí, ¿ves? La voz narrativa expresa los avatares de los personajes. Puede ser, ajá. El narrador puede expresar los avatares del personaje. En ella se puede plasmar tanto el mundo interior como el mundo exterior. Mira, aquí te dice, se puede plasmar el mundo interior como el mundo exterior. ¿De quién? Te dice del autor, pero incluso te dice del autor omnisciente. Y esta categoría no existe. No existe autor omnisciente. Existe narrador omnisciente. Y además se habla del mundo exterior, ¿sí o no? Por eso que eso es falso, ¿no? Porque esta categoría no se presenta. Un autor omnisciente, ¿no? ¿No? Y la 5 es correcta, ¿no? Especie del género lírico nos sumerge en el mundo pastoril, nos evoca emociones que nos vinculan el campo o las vivencias dentro de este lugar bucólico. A ver por acá. Ah, la alternativa número 2. Ok. Cuando dice, hay mayor carga objetiva en los relatos, novelas y cuentos, hasta ahí está todo ok. Y toda manifestación épica, sí.
tiende a ser más objetiva el género épico, ¿no? Luego dice, cosa contraria se percibe en expresiones poéticas. Cuando dice cosa contraria, quiere decir que en la literatura vinculada al género lírico no es objetiva, sino es subjetiva. Hasta aquí es correcto, ¿no? Cosa contraria se percibe en las expresiones poéticas. O sea, te está diciendo que se expresa elementos sentimentales. Pero a partir de este momento, ¿qué dice? Nos vincula con el mundo exterior. Y esto de aquí sería falso. ¿Por qué? Porque la poesía está vinculada no con el mundo exterior, sino con el mundo interior. Porque están vinculadas a las emociones. Entonces, la voz poética, ¿qué enuncia? Su mundo interior. Anuncia o enuncia su emoción, sus sentimientos. Por eso que la poesía está vinculado no al mundo exterior, sino al mundo interior, a los sentimientos que esa voz poética quiere plasmar. En cambio, el género épico lo que busca es contarte la historia y por tanto busca reflejar el mundo exterior. En cambio, el género lírico busca reflejar el mundo interior, o sea, busca reflejar sus emociones. Por eso que la 2 es falso, porque acá nos dice que el mundo exterior está vinculado ¿a qué? A la poesía. Y eso es falso. El mundo exterior está vinculado más bien a la épica, no a la poesía. Muy bien. Por acá nos dice, entonces el mundo exterior sería hechos basados en la historia, no, no exactamente en la historia oficial, sino estamos hablando de la historia como creación ficticia, ¿no? O sea, en una historia como creación ficticia, ¿no? ¿Qué hace el narrador? Cuenta la historia. ¿Qué historia cuenta? Puede ser una historia vinculado, por ejemplo, a la guerra de Troya, ¿no? Puede ser una historia vinculado a el surgimiento de los dioses, ¿no? La teogonía de Hesiodo, ¿no? Y está contando el surgimiento de los dioses, pero no necesariamente lo que la voz narrativa cuenta es parte de la realidad, ¿no? Ujú. Por eso que el mundo exterior estaría basado en la historia, pero como creación ficticia, ¿no? La historia entendida como una creación ficticia. Incluso puede reflejar parte de nuestra realidad, pero igual estaría sumergido en el mundo de la ficción, ¿no? La ciudad de los perros es un mundo de ficción. Claro, dependiendo del contexto que nos relata también, exacto. Porque nos puede relatar, por ejemplo, situaciones de desdicha amorosa, como las cuitas del joven Werther, ¿no? Y por ser cuestiones amorosas no necesariamente tiene que ser parte del género lírico, está parte del género épico porque está la presencia de un narrador. Pero también pueden ser elementos bélicos, El Señor de los Anillos, que también es una obra con elemento ficcional. Vamos ahora a las figuras literarias. A ver, figuras literarias. Tenemos 6 figuras literarias que San Marcos nos pide. De esas 6, recuerda la metáfora. No te olvides la metáfora, ¿no? Sustituye el sentido de una palabra por otra a la cual se alude. Recuerda que en la metáfora A es B, ¿no? Hay un elemento A, se relaciona con el elemento B, ¿no? Ese es el primer punto, ¿no? Nuestras vidas son los ríos, ahí está, A es B. ¿Y luego qué sucede? Desplazamiento, sustitución. Sustituye el sentido de la palabra por otra. El ejemplo A en lugar de B. El invierno de la vida, la vejez, ¿no? Entonces ahí te das cuenta, esa es la metáfora. Cosa contraria, ¿no? O cosa menos compleja es el símil, porque el símil es una comparación entre dos elementos. Y aquí hay un nexo, ¿no? Un nexo comparativo. A es como B, o A
se parece a B. A es tan igual a B. Esto sería símil. Un nexo comparativo, ¿no? Ya, relación de comparación y o semejanza entre dos términos. ¿Ves? A es como B, A se parece a B, etcétera, etcétera, ¿no? En cambio aquí no, es directo, ¿no? Y se sustituye también, ¿no? A en vez de B o simplemente A es B. Es la vida un frenesí. Metáfora, ¿ves? La vida es un frenesí. Recuerda las palabras de Segismundo, que es la vida un frenesí, que es la vida una ilusión, una sombra, una ficción. Entonces la vida es una ficción, la vida es una sombra, la vida es una ficción. Metáfora. Tú eres como la marea, símil. Claro, la vida es sueño, metáfora. Ujú. Y la obra, ¿no? De Segismundo, la vida es sueño. La serpiente de oro, metáfora, ¿no? Lo que pasa es que la construcción de la metáfora puede estar dentro de una frase. Por ejemplo, la serpiente de oro es una metáfora y es el título de una obra de Ciro Alegría, ¿no? Entonces, dentro de la frase se puede construir una metáfora, ¿no? No solamente a través de los versos. El siglo de las luces, metáfora, porque hace alusión al conocimiento, ¿no? El conocimiento es luz. La anáfora es la repetición de una o más palabras al inicio de cada verso o también al inicio de cada oración, ¿no? Si es en el caso de la prosa. La anáfora es muy visible, ¿no? Es fácil de detectar, ¿no? El epíteto es la adjetivación. Adjetivo cuyo fin es caracterizar o enfatizar una cualidad implícita en el sustantivo, ¿no? El hipérbato es un desorden, una alteración. Se transgrede la oración, ¿no? El orden, ya, de la oración, ¿no? Y al momento de desordenar, genera el hiperbatón. Era del año de la estación florida, en vez de decir era la estación florida del año. Y la hipérbole es la exageración. Elementos de intensidad, ¿no? La exageración. Por eso dice, no hay extensión más grande que mi herida. Exagera, ¿no? A ver, por acá nos menciona Stephanie, las mentiras envenenan al alma. Sí, envenenan el alma, ¿no? Dice, profe, metáfora se consideraría esto, las mentiras envenenan al alma. Bueno, incluso acá está la noción de una personificación incluso, ¿no? Pero sí, ahí está un lenguaje metafórico, ¿no?
Vamos ahora con una pregunta. Pregunta de examen de admisión. En estos versos del poema El Pelayo del poeta español José de Espronceda, se puede reconocer en las palabras subrayadas la figura literaria denominada. Ya, eso no lo puedes pensar mucho, ¿sí o no? Mira, fue pregunta, una pregunta de examen, ¿no? Con esta pregunta ingresas, a ver. Imagínate, es la pregunta que te faltaría para poder ingresar. Y respondes correcta, a ver. Claro, ahí te das cuenta. Ve, mira, esta pregunta, ¿ves? Una pregunta de examen de admisión. Sencillo, ¿sí o no? Sencillo. Vamos a cambiar los colores aquí. El epíteto. Vamos a otra pregunta. A ver, Arguedas te está mirando. A ver aquí. ¿Cuál debería ser la respuesta? El símil recuerda que es una comparación, Stephanie. Símil comparación. Se compara dos elementos, por eso necesita un nexo. A es tan igual a B, A es como B, dependiendo, ¿no? Pero siempre va a haber un nexo de comparación. En cambio, en la metáfora no. Como se sustituye la metáfora, una palabra con otra, no necesita ningún nexo, ¿no? A ver, por acá, Evel nos menciona. Ah, ok, ok, Evel, no te preocupes. Si no puedes ver la pantalla, lo voy a compartir de nuevo. No te preocupes. Ya está. Los que no podían ver hubiesen avisado hace rato, ¿ah? Pero pueden tener la opción de salir y volver a entrar o actualizar para que se puedan ver de pronto en otros momentos cuando suceda esto, ya sea en otras clases también, ¿no? O en todo caso me dicen igual, ¿no? Profesor, comparta la pantalla porque va a ser más rápido, ¿no? Que yo comparta la pantalla, o sea, que vuelva a compartir, aunque que ustedes salgan y vuelvan a entrar, si se demoran mucho. ¿Ves aquí nomás ya al toque? Pero si sucede eso, en otras ocasiones me avisan, ¿no? Me avisan con tiempo, ¿no? Para que podamos ahí seguir interactuando. A ver, la pregunta sobre géneros, ya hemos mencionado, la pregunta sobre figuras literarias. A ver, ¿qué nos está diciendo por acá? Muy bien, por ahí nos dice, a ver, la mayoría nos dice la A, sería la A de Arguedas, efectivamente. Muy bien, Jonathan. Por esa relación tienes 20 puntos en el examen de admisión. La respuesta es la A. Claro, el Taita Arguedas, ¿no? El 18 de enero va a ser su onomástico, ¿no? Se conmemora un año más de vida de él, ¿no? De su natalicio. A ver, en el balcón un instante nos quedamos los dos solos. Desde la dulce mañana de aquel día éramos novios. Te das cuenta que hay un desorden, ¿sí o no? Dos hipérbatos. El plural de hipérbaton, hipérbatos, ¿no? Dos hipérbatos, uno de los dos versos iniciales, el otro en los finales. Desorden, alteración del orden, ¿no? Aquí y aquí, ¿no? Se alteran estos dos versos iniciales y dos versos finales. Desorden. Ujú. Correcto, muy bien. Ya estamos subiendo de nivel, ¿ves? Y hemos puesto la pregunta de examen de admisión, que era muy fácil, esta pregunta más o menos, ¿no?
Pero ahora, ya que están con la chispa, vamos. Te está mirando ahí, mira. Serio. Vamos ahora con más preguntas. A ver. Aquí, a ver, vamos a ver. Llegamos a hablar de géneros y figuras. Vamos con la primera pregunta. Respecto al siguiente fragmento perteneciente a Voy a hablar de la esperanza de César Vallejo, marca la alternativa que contiene la afirmación correcta sobre las características de los géneros literarios. Miro el dolor del hambriento y veo que su hambre anda tan lejos de mi sufrimiento, que de quedarme ayuno hasta morir saldría siempre de mi tumba una brizna de hierba al menos. Lo mismo el enamorado. Que sangre la suya más engendrada, para la mía sin fuente ni consumo. ¿Qué está mostrándonos aquí? Las palabras nos están indicando una serie de imágenes, ¿sí o no? Y no se está desarrollando desde un lenguaje objetivo, sino está lleno de emociones, de subjetividad, ¿sí o no? Eso quiere decir que no hay un narrador que está expresando el mundo exterior de forma objetiva, sino más bien una voz poética que está evocando emociones. Eso nos da a entender que pertenece a qué? Al género lírico. Predomina el carácter lírico, dado que expresa la subjetividad del hablante. Si fuera parte del género dramático, aquí, por ejemplo, en este fragmento debería estar la persona quien enuncia, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que se ponga, ¿no? Pedro, ¿no? Pedro, dos puntos, ¿no? Y acá se menciona lo que enuncia Pedro, ¿no? Y acá imaginemos María, ¿no? María, dos puntos, y le responde María. Ya, aquí estamos ante qué? Ante el género dramático porque hay dos personajes que están interactuando, ¿no? Interactúa Pedro con María y de pronto por ahí puede haber una acotación, ¿no? Entre paréntesis, ¿no? María dice esto riendo, ¿no? Ríe, ¿no? Ya, eso nos da a entender que es el género lírico, dramático, perdón. Pero aquí hay una voz que nos enuncia, ¿no? Y sería lírico. Bien, ya que están con la chispa, vamos con la número 2. ¿Cuál sería la respuesta? Lee el siguiente fragmento del cuento El Rey Burgués de Rubén Darío y luego nos dice, el narrador hace referencia a, lo cual evidencia una expresión figurativa, en tanto. A ver, aquí vamos a ver, dice, aquí las alternativas nos ayudan, pues, ¿no? La presencia reiterada de la preposición de, lo cual evidencia una expresión figurativa en tanto alude al empleo de la anáfora. No. La anáfora es repetición de una o más palabras al inicio de cada frase o verso, pero acá solamente hay una oración, no puede ser. La luz de la araña que regía alegre. Ahora, la luz de la araña que regía alegre, ¿no? Uno lee, dice, la luz de las arañas que regían alegre, profesor. Aquí hay una figura literaria, ¿no? Pero no puede ser exageración, no es hipérbole, ¿no? Que reía alegre, ¿no? Es otra representación, metafórica incluso, ¿no? Una lluvia blanca de plumillas cristalizadas. Ya, aquí, epíteto. Pero dice, aquí en un sentido metafórico. Ahora, lluvia blanca, plumillas cristalizadas. Y dice, profesor, epíteto, profesor. Pero ¿qué sucede? Tienes que interpretarlo, ¿sí o no? Tú dirás, profesor, pero la lluvia es blanca, profesor. Las plumillas son cristalizadas. Entonces no puede ser epíteto, ¿sí o no? ¿Qué te estaba mostrando aquí? Un elemento figurativo.
¿Sí o no? Entonces ahí tienes que detenerte, darte cuenta, ¿no? Entonces, hace referencia a un elemento metafórico. ¿Qué se entiende por una lluvia blanca de plumillas cristalizadas? A ver, porque recuerden, exacto, exacto, exacto. Ujú. Entonces, ¿qué sucede? Uno lee al inicio y dice, profesor, lluvia blanca, plumillas cristalizadas, profesor. Epíteto, profesor, ¿no? Y después dice, adquiere un sentido metafórico. No es la respuesta aún. Pero ¿qué sucede? Tú después te preguntas, ¿pero la lluvia blanca, profesor? Las plumillas cristalizadas, algo pasa, ¿sí o no? Y ahí te das cuenta, ¿no? Ahí te detienes un poco, meditas y te das cuenta que no es un epíteto, ¿no? Sino más bien metáfora. Y por eso que la respuesta es la C. En cambio, las demás que dicen, mira, un palacio en el cual había un gran festín. No, no se puede ver, a ver, hipérbole, ¿no? Había un gran festín, pero no te dice de forma exagerada, ¿no? En cambio, si te hubiese dicho en un palacio en el cual había un festín sin fin, ¿no? O un festín inmesurado, ¿no? Un festín que no acaba, ¿no? Ya ahí sí sería exagerado, pero acá no hay elementos hiperbólicos. Objetos como viejas porcelanas manifiestan empleo reiterado del epíteto. Pero, ¿qué sucede acá? Reiterado del epíteto. Y vemos que no hay un elemento reiterado del epíteto. ¿Ves? Por eso que no puede ser la E. ¿Se emplea reiteradamente el epíteto? No. Si te das cuenta, dice, y una noche en que caía en lo alto la lluvia blanca de plumillas cristalinas como la nieve, en el palacio había festín, y la luz de las arañas reían alegres sobre los mármoles, sobre el oro y sobre las túnicas de los mandarines de las viejas porcelanas. ¿Ve? ¿Dónde está sino aquí? Viejas porcelanas, ¿no? No hay el epíteto, más que eso. Así que no manifiesta reiterados epítetos. ¿Ves? Por eso que la respuesta es la C. Pregunta 3 aquí. A ver, la número 3, la 2 de Cortázar. Muy bien. Y la pregunta 3, ahí también al ojo, ¿no? Cuídate, 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 cuídate. Correcto. Anáfora. Pregunta 4. Claro, la 3 de dadaísmo. Muy bien. Pregunta 4. Figura literaria la cual ha recorrido el autor. Hoja que del árbol seca arrebata el vendaval, sin que nadie acierte el surco donde a caer volverá. Bueno, ya sabemos. Hipérbato. No le gusta utilizar mucho a Góngora, ¿no? Perdón, a Becker. El hipérbaton, ¿no? El desorden, la alteración, ¿no? Ahí está. Hipérbaton. Correcto.
Pregunta 5. A ver, vamos aquí, en la número 5. ¿Qué ha sucedido en la número 5? ¿Qué figura literaria se ha empleado en el siguiente fragmento de la obra Romeo y Julieta de William Shakespeare? Casi amanece ya, quisiera que te marchases, aunque no más lejos que el pajarillo de una niña juguetona, que lo suelta dejando que brinque un poco como pobre prisionero amarrado a sus... Ahí está, aquí está, y tú lo ves, como pobre prisionero amarrado a sus grillos. Símil. Efectivamente, la número 5, el símil. Muy bien, hasta aquí entonces hemos desarrollado lo que sería parte de las figuras literarias y géneros literarios, ¿no? Ya la siguiente pregunta viene sobre literatura griega, la obra La Ilíada. A ver, mira, ya estamos en la pregunta 6. Por ahí, ¿qué se resuelve? Respuesta a la pregunta 6. Todos los aqueos aprobaron a voces que se respetara al sacerdote y se admitiera el espléndido rescate, mas el atrida Agamenón, a quien no plugo el acuerdo, le despidió de mal modo y con altaneras voces. Estaba hablándose de la Ilíada, ¿no? Estamos en este pasaje donde Agamenón está de pronto muy molesto por la presencia de Crises, ya que Crises le está pidiendo, por favor, devuelva a mi hija Criseida, ¿no? Pero Agamenón, ¿qué dice? No dé yo contigo, anciano, o sea, Crises, ¿no? Cerca de las cóncavas naves, ya porque ahora demores tu partida, ya porque vuelvas luego, pues quizá no te valgan el cetro y las ínfulas del dios. Aquella, o sea, a Criseida, no la soltaré. Antes le sobrevendrá la vejez en mi casa, en Argos, lejos de su patria, trabajando en el telar y aderezando mi lecho. Pero vete, no me irrites, para que puedas irte más sano y salvo. ¿Qué alternativa encierra una idea adecuada en esta obra? ¿El enojo de Agamenón se debe a la soberbia del sacerdote de Apolo? No, no hay soberbia de Apolo, ¿no? Del sacerdote, ¿no? Más bien de Agamenón. A pesar de la advertencia de Agamenón, el sacerdote retrasará su partida. A pesar de ello, no sabemos, ¿no? En este fragmento no nos dice qué es lo que sucederá después. ¿El régimen democrático de los griegos es mancillado por el Atrida? No, no tiene nada que ver esto. El soberano de Argos. ¿Quién es el soberano de Argos? El Atrida Agamenón, porque dice mi vejez, en mi casa, en Argos, o sea, el soberano de Argos. ¿Se empecina en retener a la hija del sacerdote de Apolo? Sí. ¿Quién es la hija del sacerdote? Crises, ¿no? Es el sacerdote y la hija Criseida, ¿no? No nos mencionan acá, pero se sobreentiende que se está hablando de estos personajes. ¿El dios Apolo castiga la soberbia de Aquiles? No, no, no tiene nada que ver. Así que la respuesta es la D. La 6, la D. Muy bien. Ahora sí, teniendo en cuenta esto, volvemos. Vámonos aquí. Recordamos entonces literatura griega, ¿no? Recordemos que la literatura griega tiene estas características: la visión antropocéntrica, el fatalismo, el destino no puede cambiar, recuerda. Hay un culto a la razón, didactismo, o sea que en algunos casos los autores utilizan los arquetipos. Son algunos personajes que tienen cualidades, como Odiseo, el astuto, o Penélope, la fidelidad, ¿no? Esos arquetipos que señalan o generan una especie de modelo a seguir. Entre los periodos de la literatura griega encontramos el periodo jónico y el periodo bático. En el periodo bático está el teatro, ¿no? Mayor esplendor de la cultura helénica, y en el periodo jónico la poesía y la épica. Homero se le atribuye a este autor la Ilíada y la Odisea,
ambas composiciones que pertenecen al género épico, especie epopeya, tienen una visión aristocrática, tanto la Ilíada como la Odisea. Visión aristocrática. Quiere decir que los personajes centrales pertenecen a esta clase social. Cuando hablamos del antropocentrismo, quiere decir que estas obras se nutren y se muestra al ser humano como el centro de todo. O sea, se analiza, se reflexiona sobre lo humano. Por eso que se habla del antropocentrismo. Todo gira en torno a lo humano. Y el didactismo, enseñanza. Como les estaba mencionando, los autores van a utilizar los arquetipos, personajes que corresponden o que representan una cualidad, y con eso van a enseñar o van a poner modelos a seguir, ¿no? Imaginemos en esa época que un joven griego haya escuchado la Odisea, ¿no? Entonces conoce a este personaje Odiseo el astuto que, tras varias dificultades que le suceden, él busca a través del ingenio lograr superar esas dificultades para llegar a su patria, Ítaca, ¿no? Entonces este joven tendrá esa enseñanza, ¿no? De la perseverancia, por ejemplo, del uso de la astucia frente a alguna adversidad. El fatalismo, que el ser humano no puede controlar el destino. O sea, hay una noción fatalista porque el destino tarde o temprano se cumple. El fatalismo es lo irremediable, ¿no? En el caso de los griegos, el destino es irremediable, ¿no? No puedes cambiar el destino. Por eso que el ser humano intenta, busca, pero no lo consigue. Muy bien. Ten en cuenta entonces que la Ilíada y la Odisea tienen un fondo común, que es la guerra de Troya, y observamos una visión aristocrática. La Ilíada de la Odisea está compuesta en hexámetro, es una versificación para la épica. La Ilíada nos presenta la cólera de Aquiles, ¿no? Como un elemento de inicio, ¿no? Recuerda que Aquiles va a enfurecerse porque Agamenón le va a quitar a su esclava, Briseida, ¿no? Para liberar a Criseida, ¿no? Y así desata la furia de Aquiles, se retira de la guerra y volverá a la guerra cuando ya se ha matado a Patroclo y Aquiles matará a Héctor. Y la obra finalizará con los funerales de este héroe troyano, Héctor. En el caso de la Odisea, Odiseo retenido en Ojigia busca, intenta retornar a su patria Ítaca, ¿no? Así que va a ser una serie de recorridos para lograr su objetivo. Aparecerán diferentes dificultades y aún así Odiseo logrará superar todas esas dificultades hasta que al fin llega a Ítaca, mata a los pretendientes, se restaura su reino. La diosa que le apoya a Odiseo es la diosa Atenea y el dios que está en contra de Odiseo es Poseidón. El hexámetro, a ver, por acá Stephanie nos menciona, ¿qué es el hexámetro? El hexámetro es una composición lírica, un verso de 6 pies. Ese es el hexámetro. Es una composición lírica, ¿no? Que va a ser utilizada también en las epopeyas. Ahora, la Ilíada y la Odisea van a tener esta composición en hexámetros, y la Odisea, aparte de la linealidad, va a haber un elemento cíclico. ¿Qué quiere decir? La narración lineal es cuando uno empieza en un punto determinado de la historia, ¿no? ¿Ya? Y los acontecimientos avanzan, ¿no? No hay ruptura en el tiempo, no hay saltos en el pasado.
¿no? Simplemente avanzan, pueden los personajes recordar algún suceso, pero la narración no retrocede, ¿no? La narración sigue avanzando. Esa es la narración lineal. Y cíclica, justo en Feacia. En Feacia va a suceder esto. Odiseo le va a contar al rey Alcino todas sus aventuras. Él recuerda, está en Feacia, va a contar entonces cómo pasó por la tierra de los Ícones, cómo avanzó, cómo siguió avanzando para llegar a Ítaca hasta que llegó a Feacia. Entonces, la narración parte de Feacia, ¿no? Y lo que hace el narrador es contar todos esos sucesos para llegar al punto inicial. Esa es la narración cíclica. Después de este punto inicial, la historia continúa. Entonces, en la Odisea vamos a encontrar una narración lineal y cíclica. Recuerda que Odiseo le cuenta todas estas aventuras al rey Alcino, el rey Alcino le da una embarcación, Odiseo llega a Ítaca y se desarrolla la matanza de los pretendientes. Según la crítica, la Odisea tiene tres ejes: la telemaquia, el nostos y la venganza, ¿no? La telemaquia son los viajes de Telémaco en busca de su padre, ¿no? Aquí, ¿no? En Ítaca se va hasta Pilos, de Pilos se va a Esparta y luego retorna a Ítaca. El nostos son las aventuras de Odiseo, que sería esta parte de aquí, la tierra de los ícones y todo este desarrollo. Hasta llegar a Feacia y de Feacia llegar a Ítaca. Recuerda que Odiseo logra llegar a Ítaca, mata a los pretendientes. Atenea tiene que bajar para que pueda al fin poner paz entre la familia de los pretendientes, ¿no? Y Odiseo, ¿no? La Ilíada es considerada la epopeya de la guerra. Un enfrentamiento constante se ve en la Ilíada entre mortales y divinidades, mientras que la Odisea es la epopeya de la paz. Se busca el diálogo siempre, más que la confrontación. El teatro griego. La evolución del teatro. Recuerda que el teatro se origina a través de los llamados ditirambos, cantos corales al dios Dionisos. A través de ello aparecerá el coro y del coro se desprenderá los llamados coreutas, los integrantes del coro, y el corifeo, que es el que dirige, ¿no? Del corifeo, que sería el que dirige, el que puede emitir una voz particular, del corifeo se desprende el primer actor, el protagonista o protagoniste, ¿no? Y luego viene el deuteragonista, el segundo actor gracias a Esquilo y el tercer actor gracias a Sófocles, que logra incorporar esta visión de lo humano, ¿no? Humaniza el teatro griego, Sófocles. Recuerda entonces que Aristóteles en la Poética está señalando que el teatro se desarrolla a través de los ditirambos, ¿no? Luego viene el coro, del coro se desprende el primer actor, del corifeo, el primer actor
aparece ya el escenario, el lugar donde va a estar los actores y la orquesta, el lugar donde va a estar el coro. ¿A qué aspecto se desarrolla eso? Nos menciona Stephanie. Recuerda que el teatro se origina producto de un culto al dios Dionisos, un culto a esa divinidad. La finalidad de toda obra teatral es producir catarsis, purificación del alma a través de los sentidos. Recuerda entonces es la catarsis, purificación del alma a través de los sentidos. Y el corega va a ser aquel que va a financiar esta puesta en escena, ¿no? Estas obras teatrales. Estaba prohibido la participación de las mujeres en la representación, por eso que los varones interpretaban papeles femeninos y masculinos, además el uso de las máscaras, ¿no? Y también está prohibido, por ejemplo, la representación de acciones violentas. Sófocles logra humanizar el teatro griego, ¿por qué? Porque le da mayor importancia a sus personajes humanos, los conflictos humanos, el mundo interior del ser humano. En Esquilo no, porque en Esquilo los seres humanos obedecen a los dioses, ¿no? Como obedecen a los dioses, ellos tienen que realizar estos actos, ¿no? En cambio, en Sófocles, los personajes meditan si es conveniente o no realizar estos actos que los dioses están mandando o demandando, ¿no? Por eso que profundiza, humaniza el teatro, porque podemos saber las intenciones de los personajes, ¿no? Tespis, Esquilo y Sófocles son dramaturgos. Tespis va a ser considerado como incluso precursor, ¿no? Del teatro griego sofisticado. Por tanto, el teatro griego, ¿qué sucede? Muestra la noción del fatalismo, muestra, por ejemplo, la representación de los personajes aristocráticos en la tragedia, ¿no? Se prohíbe la participación femenina y se prohíbe también las acciones violentas, solamente se sugieren. Esquilo utiliza trilogías, a diferencia de Sófocles, que muestra obras individuales. La importancia de Sófocles, ¿no? Introduce la psicología de los personajes, constante preocupación por el hombre, el lenguaje poético, la predestinación fatalista. Como Sófocles inserta al tercer actor, hay mayor fluidez y menos importante va a ser la presencia del coro. En cambio, Esquilo todavía tiene bastante influencia el coro. Y la obra Edipo Rey. Espero que ya conozcas esta historia sobre Edipo, rey de Tebas, que en medio de una peste manda a Creonte a buscar la solución, a preguntar de pronto a los adivinos cuál es la causa de esta peste. En medio de su investigación, se descubre que la peste ha sido causada por aquel que mató al rey Layo. Así que Edipo, a partir de ese momento, mandará un mensaje a toda su población.
que mencione el nombre del asesino. Edipo manda llamar a un adivino, Tiresias, el adivino ciego, ¿recuerdas, no? Así que de pronto Tiresias no quiere decirle la verdad, ¿no? Porque teme que sus palabras también estén en contra de él, pero al final, por decisión de Edipo, que le insta, que le instiga a Tiresias, Tiresias le profetiza y le dice, tú eres el culpable, ¿no? La obra empieza cuando el sacerdote de Zeus se va a entrevistar con Edipo. O sea, hay un sacerdote de Zeus y los suplicantes van al frontis del palacio. Es ahí donde Edipo sale y Edipo empieza a señalar algunas palabras, ¿no? Y el sacerdote le responde. Ese diálogo da inicio a Edipo Rey, ya que el sacerdote está pidiendo el sacerdote le está pidiendo al rey que por favor le ayuda porque hay una peste que está asolando nuestra ciudad. Líbranos, rey Edipo, dice, ¿no? Líbranos de esta peste. Y Edipo dice, no se preocupen, no he mandado a Creonte a buscar la solución de la peste con los oráculos. Así que en cualquier momento ya debe estar llegando, ¿no? Así empieza la obra, ¿no? Aparece Creonte, Creonte le menciona que el asesino es el culpable de esta peste. Luego trae a Tiresias, Tiresias le dice, tú eres el asesino, Edipo, Edipo no le cree, ¿no? Luego de ello, Creonte y Edipo empiezan a discutir porque Edipo cree que Creonte se ha unido con Tiresias para derrocarlo, ¿no? Yocasta le dice, cálmate, Edipo, ¿no? Y cuando Yocasta le menciona que en realidad el asesino estaba acompañado, ¿no? Porque hay un testigo de los hechos, Edipo se sorprende, ¿no? Luego sucede que de pronto, como Yocasta le ha mencionado que Layo fue asesinado cerca de la Fóside, no, camino al cruce de caminos, es ahí donde vamos a encontrar que Edipo empieza a titubear, ¿no? A ver, Valentina, ahorita vamos a prender el micrófono. Ahí está. Ahora Buenos sí, días, profe. Valentina. Buen día. Ya, una pregunta. La obra de Edipo Rey ya empieza cuando, o sea, Edipo ya es rey, o sea, ya había pasado el asesinato de su padre y todo eso. O sea, en Sí, la misma obra aparece el asesinato de su padre o eso es como un cuento que tienes que saber previo para entender la obra. O sea, en la obra no aparece eso. O En sí. la obra, Edipo ya es rey de Tebas, o sea, ya mató a Layo, ya se casó con Yocasta y ya tuvo hijos con Yocasta, incluso tiene 4 hijos, pero en la obra solamente se señala a 2 de sus hijas. Ah, ya. Pero, o sea, en la obra no aparece cómo lo mató, por ejemplo, el mito de la esfinge o algo así de la No, esfinge, como que hay. No no, aparece eso. no aparece eso, solamente hace referencia nada más, referencia sobre esos sucesos. Por ejemplo, el sacerdote de Zeus le dice a Edipo, Edipo, por favor, sálvanos, como en aquel momento nos salvaste de la cantora desagradable, o sea, haciendo referencia a la esfinge, ¿no? En un momento Tiresias le dice a Edipo, Tiresias le dice a Edipo, Edipo, ya que tú te ufanas de haber salvado a esta ciudad de la cantora, pues bien, a ver, te voy a dar un acertijo, espero que tú logres adivinarlo, ¿no? Entonces ahí hace referencia en el momento que Edipo, ¿no? Venció a la Esfinge por un acertijo, ¿no? Más adelante, Edipo le dice a Yocasta, Yocasta, yo maté a un hombre cerca de la Fóside, ¿no? Por este camino donde tú has señalado que Layo ha sido asesinado. Bueno, aquí hace alusión, ¿no? Al momento que Edipo mató a Layo, ¿no? Hay solamente alusiones a ese pasado. Ah, ya, perfecto. Listo. Gracias. Ujú. Porque Edipo es príncipe de Corinto, ¿no? Edipo es príncipe de Corinto.
O sea, uno tiene que leer de pronto o saber el mito sobre la historia de Edipo para más o menos comprender un poco todo este contexto de Edipo Rey, ¿no? Ujú. No, no aparece en una obra en sí, son parte del mito. Son historias que ya se sabían en esa época, ¿no? A través del mito. Por acá nos mencionan, a ver qué más dice. Ah, ¿por qué de pronto es considerado Edipo Rey como la tragedia perfecta? Porque según Aristóteles, Edipo logra concentrar estos tres elementos, ¿no? La acción, hay un solo eje, el tiempo se desarrolla en un solo día, ¿no? Y el espacio, todo se desarrolla en un espacio llamado la frontis del palacio. Genera una gran catarsis, que es una finalidad fundamental para la literatura griega, la catarsis y la gran anagnórisis. Anagnórisis es la revelación. Entonces, Aristóteles señala, gracias a esos elementos, que Edipo es considerado la tragedia perfecta. Y Jonathan nos dice, in medias res, sí, la obra está en in medias res, en medio de los acontecimientos, ¿no? Y también muestra la técnica del iceberg, sí, la técnica del dato escondido, ¿no? Porque no se sabe quién es el que ha matado a Layo y luego se descubre que fue el propio Edipo quien mató a Layo y por tanto generó esta peste. Además se casó con su madre, ¿no? Generando un incesto y por eso que Yocasta se suicidará fuera de escena, recuerda, porque no se puede representar acciones violentas. Y Edipo se sacará los ojos, también fuera de escena. Es fuera de escena, ¿no? Y Edipo entra en escena ya con eh, lastimados sus ojos y mencionará que su único camino será el destierro, ¿no? ¿Por qué el destierro? Porque al ser desterrado, recordemos que Tebas logrará liberarse de el asesino y por tanto de la peste. Por eso que al final el Corifeo señala esto, ¿no? De modo que ningún mortal puede considerar a nadie feliz con la mira puesta en el último día hasta que llegue al término de su vida sin haber sufrido nada doloroso. ¿Qué nos está diciendo entonces el Corifeo? Nos está indicando que de pronto nadie puede controlar el destino, ¿no? Nadie puede controlar el destino. Edipo intentó controlar el destino, pero no lo consiguió. Y nadie puede tampoco querer el destino de otros sin saber qué le depara hasta el último día. Porque todos querían ser como Edipo, tenía una familia ejemplar, imagínate, una esposa, había sido héroe de Tebas, había salvado a Tebas, tiene una esposa que es la reina Yocasta, tiene hijos, un reino próspero, y en un momento determinado llega una peste. Antes todos querían ser como Edipo, ¿no? Pero cuando descubren la verdad, descubren que Edipo es el causante de todos, se dan cuenta de eso, ¿no? Dice, profe, ¿por qué no pueden ser sangrientas? Ah, por cuestiones de decoro, por cuestiones de decoro, ¿no? Por cuestiones de decoro, de sentido más eh, de honra, ¿no? Trataban de que esos componentes sangrientos no reflejen más de lo debido. Por eso que trataban de no utilizarlo, ¿no? Porque ellos veían como algo innecesario el uso de estos momentos sangrientos, ¿no? Y Tiresias era el viejo que sabía el motivo de la peste. Sí, Tiresias es el adivino ciego, él sabe todo prácticamente, ¿no? Por eso que Tiresias le dice, tú eres el asesino, le dice, ¿no? Tú eres el que mataste a Layo, producto de ello es el culpable, ¿no? De la peste. Edipo se casa con Yocasta sin saber que es su madre, ¿no? Igualmente, mata a Layo sin saber que es su padre, ¿no? Y recién al final de todo esto se entera, ¿no? Por eso que va a tener cuatro hijos, ¿no? En el mito se habla de los cuatro hijos, ¿no?
No, la obra finaliza, o sea, las acciones finalizan cuando Edipo, después de señalar que se irá al destierro, aparece Creonte, sus hijas abrazan a Edipo y junto con Edipo entran al palacio porque Edipo se va a ir al destierro. O sea, la obra va a finalizar cuando Edipo irá al destierro, ¿no? Y luego aparece el Corifeo para dar las últimas palabras y ahí finaliza la obra. Ahí termina la obra, ¿no? Ya en el mito ya se habla quién será el nuevo rey de Tebas, ¿no? Creonte, por ejemplo, luego los hijos de Edipo, se van a matar los hijos entre sí, bueno, y va a ser una serie de diferentes circunstancias. Por eso que esta obra pertenece al género dramático, especie tragedia. El destierro, ser expulsado de Tebas, salir de su ciudad, expulsado de Tebas. A ver, pregunta 7. A ver, Brit nos menciona, ¿qué más dijo después del que desterraron? Ah, lo que sucede es que Edipo, o sea, la obra va a finalizar cuando Edipo, después de anunciar que será desterrado, aparece Creonte con sus hijas, las hijas de Edipo irán a abrazarlo y junto con Edipo entrarán al palacio. ¿Para qué? Para que Edipo pueda ser desterrado de Tebas. Y a partir de ese momento se va a cerrar el telón y va a aparecer el coro, el corifeo, señalando que nadie puede escapar del destino, ¿no? Ese va a ser el mensaje del corifeo. Ahí finaliza la obra, ¿no? Sí, en la Ilíada el adivino es Calcas. Ujú. En la Ilíada. En la Odisea, cuando Odiseo baja al inframundo, se entrevista con Tiresias. La respuesta en la número 7, efectivamente, la 7 es la D. Eh, la diosa Afrodita ayuda a los troyanos, a los troyanos. A Odiseo, Odiseo es la diosa Atenea, no Homero, Homero es el autor, el personaje Odiseo. Atenea es aquel que ayuda a Odiseo. Odiseo o Ulises, Ulises. Ujú. Los aqueos son los griegos, Odiseo también llamado Ulises. Pregunta 8. La 8 la B, efectivamente. La 8 la B. La narración está en primera persona. Aquí Odiseo está contando, ¿no? Yo en verdad no soy capaz de ver cosa alguna más dulce que la tierra que de uno, ¿no? Ujú. No hay uso del símil y la metáfora dentro de este fragmento, no destaca mucho eso. Presencia de seres mitológicos, Calipso es uno de estos personajes mitológicos, Circe también. No hay ambición de gloria, más bien desea retornar a su patria, ¿no? Por eso que la 8 es la B. En la número 9, acá también estamos observando algo, ¿no? Dice, Venerable diosa, no te enfades conmigo, sé que sé muy bien cuánto te es inferior la discreta Penélope en figura y en estatura al verla de frente. Pues ella es mortal y tú inmortal, sin vejez. Pero aún así, quiero y deseo todos los días marcharme a mi casa y ver el día de regreso. ¿Qué desea? ¿Qué anhela?
¿Qué anhela Odiseo? Claro, él desea retornar a su patria y reencontrarse con su familia. Por tanto, debería ser la D. No puede ser la C porque dice la irreverencia frente a los dioses. Por eso que acá, ¿qué le dice Odiseo? Venerable diosa, no te enfades conmigo. No es irreverente, ¿ves? Si no, Odiseo de frente le hubiese dicho, no, mira, tú sabes que Calipso, no me interesa lo que me digas, yo quiero retornar a mi patria, ¿no? Y ahí sería, pues, irreverente, ¿no? Porque ante los dioses, ¿no? Ante las divinidades, ¿no? Pero acá no, acá le dice, por favor, disculpa lo que te voy a decir, no quiero que te enojes, ¿no? Más bien le está diciendo, ¿no? Con palabras más elegantes le dice, no, tú eres hermosa, más hermosa que cualquier mortal, ¿no? No se compara con Penélope, pero aún así deseo retornar a mi patria, dice, ¿no? Por eso que la 9 sería la D. Y la 10. En el caso de la Odisea, aquí Telémaco está buscando noticias de su padre, ¿no? He venido por si podías darme alguna noticia sobre mi padre, dice, ¿no? Atrio Menelao, caudillo de hombres, he venido por si podrías darme alguna noticia sobre mi padre. Ahí está la respuesta, ¿no? El hijo de Penélope, o sea, Telémaco, busca noticias de su desventurado padre. La respuesta entonces en la número 10 es la B. Incluso ponemos aquí la pregunta 11 para poder irnos tranquilos, sin remordimiento de causa. 11 entonces. La respuesta, ¿cuál debería ser? El protagonista, rey Odiseo, simboliza el héroe conducido a su astucia. ¿Sí o no? Los personajes de la Odisea pertenecen exclusivamente a la aristocracia aquea. Todos los personajes, no, ¿no? Los personajes exclusivos, no. Pertenecen exclusivamente, no, porque en la Odisea también está presente Eumeo, está presente Euriclia, que son personajes populares. La Odisea es una epopeya representativa del tema de los héroes de la época de guerra. La Odisea es de la paz. Esta pregunta, recuerda, esta pregunta fue examen de admisión, ¿eh? Odiseo prueba su legalidad como rey de Ítaca al vencer en la prueba del arco, correcto. Claro, la epopeya de la guerra es la Ilíada, porque la epopeya de la paz es la Odisea. Respuesta a la D. Esta fue pregunta de examen de admisión. Muy bien, con esta pregunta de examen de admisión nos vamos felices y contentos por haber respondido todo. Cuídense, nos vemos hasta la siguiente clase. Espero que hayan comprendido parte de lo que es la literatura. Recuerda, hemos hablado de figuras, géneros y literatura griega. Nos vemos entonces hasta la siguiente clase. Cuídense. Adiós.